Bueno, hoy voy a contar esta crónica de una adicción. Alguna vez conté brevemente, pero hoy lo voy a contar bien en detalle, ¿no? Voy a hablar de una vocera, vamos a ponerle Claudia, que es vocera de un ministro poco influyente. Ya me interesa la historia. A quien ella manejaba realmente como un muñeco. No solo atendía sus relaciones con la prensa, sino que lideraba su gabinete político, conducía su grupo de secretarias, disponía de su agenda, como si se tratara de su marido. Para nosotros era una fuente invalorable de información y solíamos almorzar a solas en un restaurante, no voy a nombrar, por ahí de Puerto Madero, una vez por mes para intercambiar datos y opiniones, sobre todo un poco como ejercicio intelectual, ¿no? La verdad que le admiramos la picardía y la ejecutividad. Es una rubia ondulante. ¿Fibrosa? Estaba bien, ¿no? Vivía la política realmente con auténtica pasión. Bueno, esos almuerzos que teníamos con ella se interrumpieron en junio de aquel año, no voy a decir de cuál, sin razón alguna. Al parecer, Claudia ya no tenía tiempo para los periodistas y los derivaba sin remordimientos ni explicaciones a las segundas líneas de su equipo. La volvimos a ver en diciembre y Claudia había engordado varios kilos y envejecido 5 años. ¡No! ¡Qué mal! Cenamos juntos, donde siempre, y a la tercera copa ella abandonó el chisme político y contó la verdad, ¿no? Se había enamorado de un fotógrafo de celebridades. Mire usted. Paparazzi. Fotógrafo de celebridades. No, fotógrafo. Paparazzi es de asalto. Este era un fotógrafo de celebridades. Fino. Un joven viejo, ¿no? De 40, que había dado varias veces la vuelta al mundo, que había fracasado 3 veces con el matrimonio, que estaba harto de tener contactos higiénicos e intrascendentes con las modelos de tapa. Porque ¿cómo es un contacto ustedes saben Horrible. Ustedes saben que los fotógrafos enganchan mucho. ¿Qué es un contacto higiénico? Y son un touch and go, digamos. Okay. Se llamaba Eduardo, vamos a ponerle Eduardo, y mientras le hacía una producción fotográfica al ministro en la revista, no pudo evitar coquetear un poco con Claudia. La vocera se había separado hacía 3 años de un senador que la dejó por una de 27 y había puesto desde entonces su libido en el trabajo, esa es la verdad. A ella el trabajo y el progreso del país le parecían una sola cosa. Entonces Claudia se sorprendió a sí misma respondiendo los coqueteos y luego aceptando una cita en un restaurante de Las Cañitas. No pudo resistir decir que estaba engripada y que tardaría 3 días en reincorporarse al trabajo, porque esa noche directamente fueron a la casa de ella. Estuvieron 4 días de amor, de pasión, una cosa impresionante. Bueno, en esos 4 días solo se reincorporó de la cama para cocinarle a Eduardo platos caseros, pero afrodisíacos. Cuando volvió a su oficina, lo primero que hice, esto lo conté una vez, ¡qué rico!, fue escribirle un mail de 33.000 caracteres, ¿no? Larguísimo, donde le decía que él había cambiado su vida, que era más feliz, que ella era más feliz que nunca. Buah, el fotógrafo le devolvió 12 horas después un mail con una sola línea. Yo también la pasé bárbaro. ¡Qué amargo! La vocera del ministro leyó aquella tarde 20 veces esas 22 letras, ¿no? Yo también la pasé bárbaro. Mientras iba y volvía de su oficina y era cegada por todo un abanico de sensaciones. Primero decepción y bronca, luego risa, después lujuria, al final amor. En el curso de todo ese día, que fue interminable, ella lo llamó 3 veces a la redacción y 5 al celular. El fotógrafo andaba muy apurado, pero no la esquivaba. Le concedía conversaciones cortas e insinuantes y le prometía otra noche caliente. Claudia se retiró antes de hora del trabajo, se depiló y se dio un vaporoso baño de inversión. Mire usted. Cuando todavía estaba en la bañadera, Eduardo le avisó que se veía obligado a un cambio de planes. Su equipo de fútbol jugaba esa noche contra el equipo de Telenoche y no podía faltar. No, eso no se hace. No, qué tremendo. Eduardo era el win izquierdo y el capitán, y estaba peleando el campeonato. Claudia le dijo que no se preocupara, colgó y se quedó fría en el agua fría. ¿Cómo podía, pensó ella, cómo podía dejarla por un partido? ¿Cómo podía dejarla después de lo que habían vivido en la intimidad? ¿Cómo podía romperle así el corazón? Bueno, a la medianoche se sentó en la cama y lo llamó al celular 4 veces. Estaba apagado o fuera de servicio. Claudia se pasó en vela el resto de la oscuridad, y se quedó dormida recién en el amanecer. Eduardo la llamó cuando desayunaba a las corridas.
Dice que habían perdido 3-1 y se había desquitado con un asado hasta las tantas. Bueno, ¿te paso a buscar para cenar?, le preguntó él. Ella volvió a sonreír y tuvo que esforzarse mucho para no decirle allí mismo que lo amaba directamente. El fotógrafo cumplió con el cometido. ¿Lo perdonó? De ser imborrable. Sí, lo perdonó. Y salieron y el tipo, bueno. A las 3 semanas, ella no podía recordar cómo era su vida anterior. No, ya había perdido la cabeza. Eduardo era fogoso, pero era lacónico, era un tipo callado, ¿no? Intenso, pero distraído. Amoroso, Sí. pero solitario. Sensible, Sí. pero hermético. Qué embole. Obvio, era obvio, pero misterioso. Y entusiasta, pero haragán. Qué trabajo ese hombre. Ella lo ametrallaba con mimos, regalos, halagos. Y le aceptaba las ofrendas, la verdad que bien, se sentía un poco abrumado por tanto amor, ¿no? Por tantas toneladas de amor que le tiraba. Pero mantenía una sutil distancia. Para sacarle un te quiero, Claudia tuvo que esperarlo 2 meses. Pero cuando finalmente se lo dijo... Dicho todo, ¿no? Claro, ella le había dicho absolutamente todo. Qué tema ese, doctor, ¿no? Claro, para ¿Quién sacarle lo dice un te primero quiero, en claro, una pareja? Claro. Tuvo que esperarlo 2 meses. Pero cuando finalmente se lo dijo, ella por poco se desmaya de la emoción, ¿no? Tomó aquel bocadillo, te quiero, como si tuviese la misma consistencia que el preámbulo de la Constitución Nacional. Y a partir de ese piso comenzó a edificar sus sueños, ¿no? Esa arquitectura así imaginaria, ¿viste?, de levantar castillos, le agregaba a Eduardo un 80% de todo. El fotógrafo, en la cabeza de la vocera, era más inteligente y sensual de lo que era, estaba más comprometido y gustoso de lo que estaba. Muchas veces, casi siempre en realidad, el objeto del amor no es lo que es, sino lo que la imaginación del que ama le construye. Claudia adjudicaba más profundidad, trascendencia y futuro a esa relación de lo que esa relación tenía. En su mente, la realización final del amor con Eduardo terminaba en casorio. Obviamente. Terminaba en casorio. A Eduardo esas elucubraciones afiebradas le parecían encantadoras, pero provisoriamente delirantes. Su largo plazo en el amor era el fin de semana. Y no se trataba de que los anteriores fracasos lo hubieran dejado alerta e inmune, ni que la vocera no le calara hondo. Al contrario, Claudia le producía un cosquilleo que nadie nunca le había producido, pero tenía menos desesperación, no sé, un sentido más lúdico de la vida. Claudia nadaba contra la corriente, Eduardo se dejaba llevar por ella. Claudia era producto del esfuerzo, la estrategia y la voluntad. Eduardo era producto de la intuición, la armonía y el destino. Esa desigualdad no tardó en envenenar el romance. Mirá. En el viejo juego de la acción y la reacción, que muchas veces hablamos aquí, ella se entregaba y él se preservaba. Y entonces la vocera redoblaba fuerzas, grandes olas que rompían inofensivamente la costa de Eduardo, que ni se despeinaba. Ella era capaz de cualquier cosa por estar con él. Manipulaba la agenda del ministro y le acomodaba la necesidad del fotógrafo. ¿Reconocen las mujeres esto? Levantaba reuniones, corría encuentros con... corría importantísimos encuentros, por ejemplo, con diplomáticos extranjeros, reprogramaba viajes al interior y al exterior, y le encantaba solucionarle problemas operativos a Eduardo. Movía, por ejemplo, sus datos secretos para que pudiera montar guardias y sacar primicias, lo subía a aviones y helicópteros donde la prensa tenía prohibido subir, y hablaba con amigos para que le facilitaran el acceso a fiestas exclusivas. El estado del servicio del amor. Claro, pero no se detenía en las áreas profesionales, también ingresaban los aspectos íntimos y domésticos del novio. Si el fotógrafo tenía algún problema legal, Claudia hablaba con el amigo de un juez y se lo solucionó nada más. Si la madre del fotógrafo tenía algún problema de salud, Claudia hablaba con el subsecretario del sector y le pedía que interviniera. Si el fotógrafo tenía un problema de plomería, Claudia hablaba con los técnicos de mantenimiento de la Casa Rosada. Vivía imaginando los pasos de su amante. Ahora está corriendo los bosques de Palermo, ahora está en el médico, ahora está en el estudio fotográfico, ahora está en la reserva sacándole fotos a unos modelos. Pues entonces, pero Claudia ya no tenía nada que hacer, no hacía nada. Ahora está comiendo con su mamá, ahora está gestionando una visa. Apenas podía ella concentrarse en su propia rutina, tan obsesionada estaba con seguir e intervenir en la vida de él. Muchas veces hasta le organizaba los horarios, puesto que Eduardo era olvidadizo e informal, ¿no? Claudia le enviaba mensajes de texto, emails elaborados y creativos que muchas veces no tenían respuesta, faxes con frases y dibujitos, cartas perfumadas que llevaban motoqueros
Y por supuesto lo agasajaba con llamados precisos a horas francas que cubrían hasta el amanecer, desde el amanecer hasta la medianoche. El hombre no se sentía, vamos a decirlo rápido, no se sentía acosado, sino arropado, pero hacía oídos sordos a los reclamos. La mujer se sentía cada vez más neurótica y vulnerable, sentía celos, ya no de otras mujeres, ya no sentía celos de otras mujeres, sino directamente de situaciones ajenas. Si él asistía a un almuerzo con un fotógrafo, ella se sentía marginada e impaciente. Si él dedicaba un feriado a sus hermanos, ella se sentía rebajada y proclive al fatalismo y la melancolía. En algunas ocasiones temblaba de nervios, como si tuviera el síndrome de abstinencia. Y en otras renacía en euforias insostenibles. Un gesto mínimo le producía un éxtasis de felicidad y otro gesto mínimo la derrumbaba. Tenía todo el tiempo una pelota en el estómago y vivía comiendo caramelo y los refrescos. Pero no había nada que la refrescase, nada. Apenas algún día, algún fin de semana romántico y excluyente, bueno, y poco más. ¿Y cómo termina eso? La independencia del fotógrafo era una puñalada y la vocera atacaba con todo tipo de armas esos permisos. Llegó incluso a pequeñar negocios con el Estado y a tramitar becas. Bueno, hizo de todo, no voy a contar todo. Con el correr de los meses fue sintiéndose exhausta. El sacrificio tenía su recompensa, pero cada vez ese toma y daca era más desproporcionado y el estrés emocional iba minando sus fuerzas. En un momento ya sufría más de lo que gozaba y lloraba muy seguido y se sentía deprimida casi todos los días y engordaba comiendo caramelos y dejándose estar. Eduardo se había vuelto una droga, una especie de cocaína que le producía placer, pero la hundía. Bueno, el fotógrafo le había dado un nuevo sentido a su vida y había borrado de un plumazo su vocación política. A ella no le interesaba lo más mínimo la marcha de gobierno, nada. Bueno, finalmente el fotógrafo se dio cuenta de que ella se estaba degradando y puso mucho esfuerzo en contenerla, pero después percibió que debía hacer concesiones inaceptables para estar a la altura de ella. Eduardo cantaba, sin darse cuenta, la vieja canción del Nano. Es insufrible ver que llora y yo no tengo nada que hacer. Bueno, Claudia tuvo un brusco dolor de pecho, sufrió un desmayo en el ministerio, tuvieron que internar en un instituto de diagnóstico, después de muchos exámenes le dijeron que tenía una isquemia cardíaca. Bueno, finalmente le dijo a Eduardo, se rompió el corazón literalmente. Déjame, le dijo, y se dejó. Bueno, fue terrible, ahí le pasó de todo, se hizo estuvo convaleciente un tiempo, se dedicó a arreglar sus plantas, a hacer yoga, a recuperarse, y finalmente se recuperó. Comimos con ella, por última vez, ahí en Puerto Madero. Y doctor, nos están apagando dijo, las luces. Nunca cortamos oficialmente, nos pero ya no nos vemos. Sillas. Ya no nos vemos más, dice. Dijo que estaba curada, pero en un momento en los postres se le escapó y dijo, miró el reloj. Le preguntamos, ¿qué miras? Dice, no, es que esta hora Eduardo está corriendo por Palermo. Debe estar dando la segunda vuelta. Terrible.